Buenas tardes. El día de hoy estaremos dando inicio a nuestra etapa 3, interpretaciones científicas y conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales. Esto dentro del curso Introducción a las Ciencias Sociales. Esperemos que te sea de utilidad al tiempo que realizas tus lecturas. El estudio de los fenómenos sociales. Las sociedades son estáticas, no son estáticas, son cambiantes. México, por ejemplo, del siglo XXI, el momento actual en el que vivimos, es muy diferente al México del Porfiriato, de la Revolución Mexicana o en los tiempos previos de la consolidación de la República durante el virreinato. Los tiempos han cambiado. Puedes preguntarle incluso a tus papás o a tus abuelos cómo era el tiempo en el que ellos fueron niños y verás que hay cambios sociales muy notables. Bueno, en la etapa de este libro, en la número 1, hablamos de la Revolución Industrial como un ejemplo de cómo las ciencias sociales abordaron, analizaron y generaron una explicación en los distintos sucesos históricos. En la etapa 2, vimos cómo las disciplinas ayudan para poder interpretar la realidad social. En esta etapa estaremos viendo las diferentes teorías científicas para aproximarse a entender cómo las sociedades se han ido construyendo y desarrollando a lo largo del tiempo. Las sociedades sufrieron cambios impresionantes con la consolidación del capitalismo en el siglo XIX. Se le empezó a dar una gran importancia al comercio exterior, se aumentó la demanda de los productos, provocando cambios de tipo social, cultural, políticos y económicos. En este momento, las ciencias sociales, aún incipientes, tuvieron que responder al reto que se imponía con la nueva realidad social para interpretarla. En este caso, se aplicaron las disciplinas que estuvimos revisando en la etapa 2. Pero además, surgieron diferentes corrientes teóricas que, desde sus propios postulados, trataron de analizar la muy dinámica realidad social. Hubo quienes empezaron a estudiar cómo se desarrollaban las sociedades a partir del intercambio económico, otros desde las acciones sociales, otros desde las estructuras de la sociedad y otros criticando precisamente la sociedad. Es por eso que nos encontramos con que hay diferentes interpretaciones científicas de la realidad social. Estas son una serie de teorías sociales que ayudan a generar una interpretación más fidedigna de la realidad que había en cada época. Pero cada una de estas teorías tuvo que enfrentar dificultades para poder transitar en el medio científico. En esta etapa estaremos revisando 4 de estas teorías: el materialismo histórico, el cual es representado por Karl Marx, y su obra maestra, el Manifiesto del Partido Comunista. Esta teoría está ubicada en 1848 y si bien hasta el día de hoy sus postulados siguen vigentes para análisis, la interpretación de la realidad tiene mucho que ver con el movimiento obrero que se vivía en ese momento. Nos encontramos con el estructural funcionalismo hacia finales de 1800, encabezado por Emile Durkheim, quien tiene en su haber las reglas del método sociológico. Es una teoría que habla de cómo se fueron interpretando las sociedades, empieza a estudiar cómo se van reproduciendo los modelos sociales, los hechos sociales y cómo funcionan las sociedades a través incluso de sistemas. La teoría comprensiva de Max Weber, que generalmente al estudiar se gusta de hacer un vis a vis entre Karl Marx y Max Weber. Max Weber, autor de la Ética Protestante y del espíritu capitalista, del espíritu del capitalismo, aboga por la importancia de las acciones sociales individuales para consolidar la realidad. También tiene el concepto de clases y de los modelos ideales. Y ya hacia terminando el primer tercio del siglo XX, nos encontramos con la teoría crítica encabezada por Max Horkheimer, quien habla de la teoría tradicional y teoría crítica en su libro de 1937, en el cual, si bien retoma conceptos del materialismo histórico, hace una crítica a algunos de ellos y tiene como principal concepto la autonomía y la libertad.
¿Estás listo? Bueno, en nuestra siguiente clase estaremos abordando el marxismo y el materialismo histórico. Esperemos que adelantes la lectura para poder tener una mejor comprensión del mismo. Gracias.